Te lo decía. Vamos a ver el presidente hasta cuándo lo decide. El senador Ariel Ávila de la Alianza Verde está con nosotros en la línea. Precisamente antes de ser senador era un gran analista político para preguntarle si puede estar en riesgo que el presidente emita el decreto que haga que entre en vigencia un proyecto que también promovió el senador Ariel Ávila, igual que el ministro Juan Fernando Cristo, que es el aumento de las transferencias a las regiones en el Sistema General de Participación, que fue tan criticado por varios economistas en el país. Senador Ávila, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué hubo, Camila? ¿Cómo está? Y un saludo a Sebastián y toda la mesa. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Senador, sinceramente, ese proyecto que celebraron tanto en el Congreso de la República porque casi que lo aprobaron por unanimidad, que generó división dentro del gobierno entre el ministro Bonilla, el director de planeación Alexander López y Juan Fernando Cristo, ¿usted cree que puede estar en riesgo de que el presidente no emita el decreto para que entre en vigencia? Camila, lo que pasa, bueno, a ver, dos respuestas a eso. Esta reforma es la más importante, tal vez comparada con la del proceso de paz de 2016, porque es una reforma que el debate no es económico, como lo han querido hacer algunos exministros. El debate es sobre la arquitectura del Estado, y aquí lo que se hace es descentralizar el país y acabar este centralismo tan terrible que hay en Colombia. Entonces ese es el verdadero debate de fondo, porque es la misma plata ejecutada por otros, es decir, no es que vaya a haber más plata o menos plata o se vaya a gastar más de la que hay, es la misma plata ejecutada por otros. Entonces el debate es sobre la arquitectura, pero, y ahí viene el segundo comentario, el acto legislativo solo entra en vigencia cuando se apruebe una ley de competencias, es decir, el Estado Nacional va a transferir más recursos, pero pues no con las mismas funciones. Si a usted le transfieren más recursos, tienen más responsabilidades. Y eso quedó sujeto a una ley de competencias y evidentemente hay un riesgo alto, eso todos lo sabemos, y es que si eso no se aprueba el otro año, pues ya no se va a aprobar, porque pues ya son elecciones y demás. Y esa ley de competencias tiene 6 meses para elaborarse, presentarse por el gobierno y 6 meses para discutirse. Claro, por eso le pregunto, porque los mensajes cifrados que ha mandado el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter pueden llevarnos a pensar eso, a que esa ley de transferencias que ustedes aprobaron, que fue tan celebrada por las regiones, pero tan criticada por los economistas, esté en riesgo, porque esa era una agenda del ministro Juan Fernando Cristo, no una agenda del presidente Gustavo Petro. Y en medio de esas intenciones de hacer acuerdos políticos, el presidente Gustavo Petro cedió ante esa disputa que había entre dos alfiles suyos, leales desde hace muchos años, como lo son Ricardo Bonilla y Alexander López, y Juan Fernando Cristo, que no es del proyecto del presidente Gustavo Petro. Ante la caída de la ley de financiamiento, ¿usted interpreta que puede que el presidente diga: yo aposté y le dije a usted, ministro del Interior Cristo, que adelante con ese proyecto que era suyo y de su agenda, pero no de mi gobierno? Y ahora que la ley de financiamiento se cayó, pues vamos a ver las retaliaciones que tenemos, y él mismo puso en su trino que iba a reacomodar las fuerzas políticas y iba a mirar cómo se había votado esa ley de financiamiento, y acorde a cómo se había votado, esas fuerzas políticas que lo apoyaron pues iban a estar en el gobierno y aquellas que no pues se iban a ir. Por eso le pregunto si dentro de quienes promovían esa iniciativa como usted existe el temor de que acá ya no haya un apoyo del gobierno y eso que tanto celebraron se les vaya a caer. Camila, la respuesta es sí, pero déjame le hago 2 matices. O sea, la respuesta es que sí hay un miedo, pero ese miedo no es solo por una posible retaliación del gobierno, sino es un miedo en el sentido de que viene un remesón ministerial, en el sentido de que las relaciones con el Congreso, no por la ley de financiamiento, sino por muchas otras, cada vez está peor, y lo que tengamos el próximo año es una batalla campal. Entonces, el riesgo no es solo por la caída de la ley de financiamiento y por una posible retaliación, sino en general por el ambiente del país. Y lo segundo, hay un miedo de tiempos, es decir, que así estuviéramos bien y no en armonía total, hay un tema de tiempos muy delicado, y es que básicamente a julio, agosto, septiembre del otro año arrancó la campaña presidencial y de Senado y de Congreso, y no habría cómo aprobar la ley. Entonces son 2 miedos, uno por el tema de ambiente político y otro por el tema de los tiempos. Y la reforma constitucional es clara: si no hay ley de competencias, no se entra en vigencia. Claro, pero ¿y si cambian al ministro Juan Fernando Cristo del Interior y entra un ministro del Interior que quiera promover realmente la agenda del presidente Gustavo Petro y no su propia agenda? Eso también va a hacer que las cosas puedan estar mucho más lentas en el Congreso para esa ley que necesita reglamentar la transformación del Sistema General de Participación, ¿o no? Claro,
pero también así estuviera de acuerdo el ministro o la ministra que entre, podría ser que no hay ambiente en el Congreso para hacerlo. Es decir, el riesgo es alto. Si es la pregunta, sí, hay un riesgo muy alto de muchos factores, no solo de la posible retaliación del gobierno. Senadora Ávila, tengo otra pregunta para hacerle sobre la situación del Congreso de la República y tiene que ver con la reforma política, porque usted pertenece al Partido Verde, al Partido Alianza Verde, que desde hace mucho tiempo pues se viene hablando de una posible escisión, de que hay diferencias pues que no se pueden sanar dentro de sus integrantes y estaban esperando pues esa reforma política para poder hacer ese llamado transfugismo e irse a otros partidos sin que los castiguen. La reforma política todavía tiene un chance el lunes, pero casi que remoto. ¿Usted va a lograr revivir esa reforma política y aprobarla? Y si no la aprueban, ¿qué va a pasar con su partido? No, a ver, Camila, no, yo no veo que la reforma esté viva, yo creo que ya está muerto, es decir, pues falta la sepultura, pero pues ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque el lunes el lunes es el último día de sesiones ordinarias, pueden haber extras, pero una reforma constitucional no se puede aprobar en extras. Entonces, el lunes es la posibilidad de que la aprobemos, pero eso es muy difícil que una plenaria evacúe una reforma de esas en un día. Pero lo segundo es que requiere conciliación, el texto de Senado y de Cámara, y entonces ya no hay tiempo. Yo creo que eso ya está hundido, no le veo cómo. Y ahí ese hundimiento de esa reforma, y hay que decirlo, pues básicamente sepulta lo de llamadas transfugismo, movilidad política. Pues eso a mí no me importa, digamos, yo no me quiero ir de mi partido ni nada, pero hay muchos sectores, muchas partes en muchos partidos que se quieren ir. Eso significa que ya la gente se tiene que hacer un acuerdo de convivencia para poder estar en los diferentes partidos, porque ya no hay forma de que la gente se cambie de partido. Eso estaba hasta el 30 de noviembre, que es un año antes de inscripción, así que ya el que no renunció, no renunció. Senador Ávila, le quiero preguntar por las relaciones del gobierno con el Congreso el próximo año, que es un año electoral, básicamente, fundamentalmente electoral, a propósito de la suerte que van a tener distintas iniciativas, la reforma política y demás. Pero es que el presidente, por ejemplo, ayer dijo en Cartagena que no quiere saber absolutamente nada de las comisiones terceras, de las comisiones económicas de Senado y Cámara. Yo nunca había escuchado a un presidente expresarse de esa manera, romper relaciones con unas comisiones. Eso muestra más o menos cómo será el clima del próximo año entre el gobierno y el Congreso. Usted que está metido ahí en la candela desde hace rato en el Congreso, ¿cómo ve usted que va a ser esas relaciones? Yo creo que eso va a ser una guerra total, una guerra civil allá política en el Congreso, porque, digamos, yo veo que la paz política va a durar por ahí hasta abril. Y ya de ahí para adelante eso estalla. Eso se siente ahí en el Congreso y estalla por parte del gobierno y por parte de la oposición. Digamos, todo el mundo como que está interesado en que estalle. Digamos, ese tema de acuerdo nacional y todo eso es un carreto ahí bien echado, pero en la vida real todo el mundo está interesado en que eso estalle. Entonces yo no veo un ambiente, yo por eso creo y por eso el afán, digamos, y vamos a ver que van a llamar extras para Cámara, quién sabe si para Senado hoy las llamen. Digamos, yo creo que el ministro Cristo es consciente que él logra aprobarlo de ahorita y si le queda un poquitico en febrero y adiós el amigo, ya no hay posibilidades de más porque el Congreso no tiene ambiente. Y entre más siga esta discusión entre Efraín Cepeda y el presidente Petro, pues más se acelera el deterioro. Así que yo sí veo que de marzo a abril en adelante va a ser imposible tener una convivencia pacífica en el Congreso. Senador, si usted no me corrige, yo creo que su carrera política ha tenido el corazón dividido entre lo que representa Gustavo Petro y también lo que ha representado Claudia López. Y hace poco Angélica Lozano dijo que ahorita usted está mucho más cercano al petrismo que al espacio de Claudia López. ¿Está de acuerdo con usted con la senadora Lozano o no está de acuerdo? Lo que pasa es que pues yo entiendo que es normal que cuando existen personas que no son focas, ni aplauden, ni hacen lo que la gente quiere, pues generen ese tipo de comentarios. Yo básicamente he tenido una rectitud en esto y es apoyo lo que yo creo que haya que apurar, critico lo que tengo que criticar y tengo una práctica y lo voy a seguir haciendo más allá de cualquier comentario que surja. Yo tengo una muy buena relación con Claudia López, es mi amiga, fue mi compañera de trabajo, la quiero muchísimo. Me sorprendieron las palabras de Angélica Lozano esta mañana
Pero pues bueno, pues así es la vida, pero no pasa nada. Pero Yo no quiere decir voy a que... seguir actuando exactamente como estoy actuando. Pero no quiere decir entonces, senador Ávila, que Claudia López vaya a ser la candidata presidencial que usted vaya a apoyar para el 2026, o usted todavía esa decisión no la ha tomado. Se lo pregunto porque pues para nadie es un secreto que Claudia López va a ser candidata. Yo creo que a hoy es la candidata que yo voy a apoyar, a hoy, pero pues si salen otros o otras, no sé, pero a hoy es la candidata que yo voy a apoyar, eso sí creo que no hay mayor discusión ahí, Camila. Ah, entonces estaría más cerca de Claudia que del petrismo, porque el petrismo pues tendrá su candidato. ¿Cuál será? Ni idea, pero pues entonces el senador Ávila dice que apoyaría a Claudia. Pues senador Ávila, queríamos preguntarle específicamente por esa ley de participación, porque yo creo que esa ley se va a caer. O sea, que eso que tanto celebraron no va a ser una realidad al final y todo Camila, obedece a esa retaliación. Usted dice que es por el Congreso tan difícil el otro año. Yo creo que no solo es el Congreso difícil, sino que el gobierno se va a bajar de ese bus. Es posible, pero te digo, no es que se caiga, es que es posible que siquiera nunca se presente. Pero óigame, Camila, antes de que se nos vaya el senador Ávila, yo quiero preguntarle, porque hemos visto en redes sociales, senador, unas imágenes de una cena navideña en la que está el expresidente Santos, está el ministro Juan Fernando Cristo, el registrador, el procurador electo Gregorio El Hash. ¿Usted organizó esa cena y con qué motivo? ¿Por qué fue esa reunión de ayer? No, eso fue una reunión anoche. Yo siempre hago dos tipos de reuniones, una familiar que la de la otra semana y una con amigos. Y ahí estuvo el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos, a quien quiero y admiro por todo lo que hizo en el proceso de paz. Fue una cena normal, navideña, y hubo una gente ahí. Pero sí, no hubo candidatos presidenciales, no estuvo invitado ningún candidato o invitada ninguna candidata presidencial, pero fue una cena navideña normal. Una cena navideña muy política y muy santista, ¿no? Porque la mesa, o sea, mejor dicho, el video que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube es una mesa con el exmagistrado Alejandro Linares, ternado por el presidente Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, empresarios, todos muy cercanos al santismo, principalmente. Sí, es una cena con amigos, Camila. De hecho, hablamos de una novela que va a sacar Humberto de la Calle, un libro que voy a sacar yo y otra novela que va a sacar León Valencia para la próxima feria del libro. De esa fue la conversación, pero sí, fue muy agradable la comida. Pues, senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Yo sé que usted está en un foro, así que gracias por atendernos. Un abrazo grande. Un abrazo, Camila, mil gracias. Feliz Navidad. Yo creo